Bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 7 de nuestra lección de escuela sabática, que sin lugar a dudas, esta lección será muy especial porque el título así se llama, Motivados por la Esperanza. Qué bueno que nos sintoniza, qué bueno que está con nosotros a través de este medio y queremos invitarle para que usted pueda quedarse durante todo este repaso porque abordaremos las señales, abordaremos la profecía, abordaremos muchos temas importantes que tienen que ver con el regreso de Cristo. Le invito para que pueda memorizar el texto bíblico que aparece en Isaías 25:9. Hay que aprenderse el versículo de memoria que dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es el versículo de memoria. Hay que aprenderlo durante toda esta semana para que pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y nos dé esperanza. Porque vuelvo a reiterar, el título es Motivados por la Esperanza. ¿Cuál esperanza? El pronto regreso de Cristo. Está con nosotros en esta mesa de panel dos pastores de la Asociación Metropolitana, pastores que forman parte de este campo, y comienzo con el pastor Óscar Bolaños. Pastor, bienvenido, pastor del distrito de Jacarandas. Gracias por estar aquí, pastor. Pastor Isaí, muchas gracias y pues muy contento de estar con ustedes en esta ocasión y más contento aún por la lección tan interesante, tan apasionante que vamos a estudiar, vamos a repasar y que seguramente ustedes están estudiando esta semana. Así que pues gracias, pastor, también aprovechar a mandar saludos a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo que nos ven, especialmente de Sudamérica, pastor, muchos hermanos de por allá nos sintonizan en nuestros canales. Gracias por vernos, gracias por comentar también. Y he leído ahí que también oran por nosotros. Eso siempre nos motiva también. Así que gracias, mis hermanos. Un saludo para todos ustedes. Y podría mencionar algunos países como Argentina, Panamá, Guatemala, El Salvador. Gracias, mis hermanos de por allá, por mencionar solo algunos. Dios les bendiga. Gracias, pastor Óscar. Y también está con nosotros el pastor David Marván, pastor del distrito de Narvarte. Pastor, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Siempre es un gusto poder acompañarles aquí, pastor Isaí, pastor Óscar Bolaños. Sin duda alguna, esta lección será de gran bendición para nuestras vidas, como lo está haciendo todo este trimestre, motivados por la esperanza para prepararnos y mantenernos preparados para la venida de Jesús. De la misma manera, saludamos cariñosamente a todos los que nos observan de nuestra República Mexicana, del norte, del sur, del centro. Saludamos en forma especial también a los que nos observan de la Ciudad de México, a nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana. Gracias por observarnos, por comentar y por compartir estos enlaces con otras personas para que podamos alcanzar a más personas con el mensaje de salvación. Quédense con nosotros durante esta lección. Muchas gracias, pastor David. Gracias, hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar primero presentando los tópicos que usted va a ver en la pantalla. Abordaremos 3 tópicos en esta lección. El primero es la promesa bienaventurada. El siguiente, principios de interpretación profética. Y por último, la cronología profética más larga. Serán los tópicos que abordaremos de esta lección número 7. Queremos pedir la bendición de Dios para ello. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en el estudio de esta lección. Oramos. Padre nuestro que está en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. Le damos gracias porque en este momento nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de repasar lo que estamos aprendiendo en esta lección, el gran conflicto. Y queremos suplicarle, mi Dios, que al estudiar esta lección 7 con nuestros hermanos, todo lo que digamos sea para honra y gloria de tu nombre, pero también para edificación, para que en aquel día, cuando Cristo venga, podamos estar unidos, vivir con usted por toda la eternidad. Acompáñenos en este espacio, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a la primera pausa para que usted vea el versículo de memoria. Limitamos para que pueda dejar desde dónde se está conectando, ¿sí? Deje desde dónde está sintonizando este espacio y si puede enviar saludos, también hágalo para que esto sea enriquecedor. Vamos a esta pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Entonces,
Entonces abordaremos este primer tópico, la promesa bienaventurada. Saben, hay un elemento crucial en toda la Biblia y todo tiene que ver que Satanás, en el marco del gran conflicto, ha buscado estropear, ha buscado lastimar, ha buscado afectar las profecías bíblicas y todo comenzó con la primera venida de Cristo. Él ha hecho todo lo posible para que Cristo primero no viniese como un bebé para salvar a la humanidad y esa situación se va repitiendo también en la segunda venida. Queridos, vean lo que dice Tito 2:11. La palabra de Dios dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo hace la invitación. Hay que estar activos, ¿sí? Hay que estar velando. El enemigo anda buscando, sí, a quién afectar para que no haya una preparación. Estamos hablando que en la primera venida de Cristo, Satanás buscó para que nadie estuviese preparado. Sin lugar a dudas, ahora para la segunda venida de Cristo, tenemos que estar despiertos. Durante la Edad Media, durante hace muchos años, desde los apóstoles, como también hubieron varios hombres que abordaremos en esta lección, la promesa de la segunda venida de Cristo les motivó, los despertó para predicar. Y aunque sufrieron por amonestar, por enseñar acerca de este tema tan importante, ellos tuvieron una gran esperanza en el regreso de Cristo. Y para ello, Pastor David, ¿qué esperanza han encontrado tanto los historiadores, bueno, que tenemos en el pasado, como los discípulos, con respecto al tema de la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que ha motivado a tener una esperanza viva con respecto a este tema, Pastor? Sí, qué interesante pregunta, Pastor Isaí. Es interesante mencionar que cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, normalmente se ha dicho y en forma acertada que en el Antiguo Testamento se mencionaba que iba a venir un Mesías por primera vez. Y en el Nuevo Testamento se menciona que ese Mesías ya vino, sufrió, murió por nosotros, pero también resucitó, ascendió al cielo, donde está preparando o ya ha preparado el lugar para nosotros, y de esa misma manera regresará para que nosotros nos vayamos con él a vivir por la eternidad. Lo que quizás a veces pasamos por alto es que el Antiguo Testamento, por ejemplo, no únicamente habla de la primera venida de Jesús, sino que hay eruditos que han encontrado que inclusive dentro del Antiguo Testamento se encuentran muchas referencias. Hay un erudito que menciona que hay 1845 referencias al tema de la segunda venida de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el tema de la segunda venida de Jesús es como un hilo de oro que recorre las páginas de las Sagradas Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se menciona. Por la proporción del Nuevo Testamento, se ha mencionado que uno de cada 25 versículos habla acerca de la segunda venida de Jesús. Eso significa que el tema de la segunda venida de Jesús es quizás el tema que más inunda toda la escritura bíblica, sobre todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos encontrar en el Nuevo Testamento algunas citas sumamente interesantes y que algunos quizás hasta se saben de memoria, como Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por mencionar un texto bíblico más, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. De tal manera, pues, que el tema de la segunda venida de Jesús es, como dijera Tito, la esperanza bienaventurada del glorioso regreso de Jesús. Y es interesante este tema. De hecho, esta cita en Tesalonicenses es mi cita favorita de toda la Escritura, porque nos menciona que no todo seguirá como ahora, como lo que estamos viviendo ahora. Ustedes saben que la Biblia describe que cuando Dios creó este mundo no existía el dolor, no existía el sufrimiento, llanto, la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, cuando el enemigo de Dios, Satanás, introduce lo malo, el pecado a nuestro mundo, todo lo que era perfecto se volvió imperfecto. Y es por eso que hasta el día de hoy existe el dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Lo extraordinario del tema de la segunda venida de Jesús es que la Biblia menciona que cuando se dé este grande acontecimiento extraordinario, todo esto se terminará. Se terminará el dolor, se terminará el sufrimiento, se terminará la muerte. De tal manera que esta es la esperanza bienaventurada. Esto es lo que motivaba a los cristianos, a los primeros cristianos del primer siglo, del Antiguo Testamento, los discípulos, Correcto. lo que tiene que ver con los reformadores, y debería ser también el tema que nos motive a nosotros a prepararnos y mantenernos preparados para la venida de Jesús. Sí, pastor, y como adventistas del séptimo día, nosotros nos gozamos en hablar sobre el regreso de Jesús. Nos sentimos orgullosos de eso, lo llevamos en nuestro nombre, adventistas. Lo tenemos como bandera de nuestra fe. Es decir, nadie debería saber más que nosotros sobre la venida de Jesús. Y nos creemos reparadores y proclamadores también sobre esta esperanza. Es decir, nosotros enseñamos sobre la venida de Jesús y motivamos a otros a prepararse. Entonces sí hay un gozo, por supuesto que hay una alegría en esta esperanza, es una pasión que nosotros tenemos. Porque sí, hermanos, vivimos en un mundo difícil. Hay dolor, hay tristeza, hay angustia, depresión, hay muerte. Entonces, tener esta esperanza en nuestro corazón, hermanos, esa sí es nuestra mayor promesa. Y en un mundo así, entonces nosotros deberíamos anhelar esta esperanza, que se cumpla pronto. Deberíamos odiar el pecado también y deberíamos prepararnos para recibir al Maestro. Es un gozo, pastor, por supuesto. Pastor Isaí, y es que es interesante porque en el mundo de sufrimiento y dolor que vivimos, por ejemplo, hace semanas atrás, llegó una señorita a mi iglesia en Narvarte, que su novio intentó quitarse la vida a través de suicidio. Gravemente fue llevado al hospital, donde finalmente murió. Hace como un mes estaba dando unas conferencias en Ecatepec, también, Estado de México, y durante esa semana hubo un día donde los muchachitos que me ayudaban en el área de comunicación, de transmisión, de sonido, micrófonos, no llegaban. Y yo me sorprendí porque estos muchachitos todos los días estaban pues asistiendo, ¿no? Puntuales. Entonces pregunté qué sucedió y me comentaron lo que sucedió. ¿Qué había sucedido? Gente mala detuvo a estos muchachitos en su auto. Los mantuvieron allí con armas, amenazas. Tuvieron que llamar al padre de los muchachitos y les estaban pidiendo alrededor de 30,000 pesos, ¿no? Y tuvieron que dar el dinero. 2 hermanos fueron en auxilio de ellos. A uno de estos hermanos lo golpearon. Así que estamos viviendo tiempos terribles. Saben que cuando hablamos pues del fin del mundo, muchas personas les da temor. Es más, inclusive hay muchas teorías del fin del mundo. Hay quienes piensan que el fin del mundo va a ser con una invasión extraterrestre. Hay quienes piensan que el fin del mundo será a través, como dicen los científicos, de que nuestro mundo va colapsando, ¿no? Calentamiento global y otras situaciones más. Hay quienes piensan que será a través de una tercera guerra mundial, nuclear, como China, Estados Unidos, Rusia y otras potencias mundiales que tienen suficiente armamento militar nuclear para acabar con el mundo. Sin embargo, la Escritura también menciona su postura en cuanto a lo que sucederá en el fin del mundo. Y no es de temor, no es de miedo, sino que lo que la Biblia dice es que cuando Jesús venga por segunda vez, se terminará nuestro mundo, pero para volverse a reconstruir en un lugar mejor, sin sufrimiento, sin dolor, sin violencia, inseguridades, enfermedad ni muerte. Así que qué grandioso será ese momento. Amén. Fíjate, pastor, que lo que me gustó de esta lección, abordando este tema que estamos hablando el día domingo y lunes, que la venida de Cristo no debe de ser de temor.
sino es algo que celebrar. Celebrar porque se va a acabar este asunto de la violencia, la maldad, todo lo que estamos viviendo. Incluso Juan Wycliffe menciona que la venida de Cristo es la esperanza de la iglesia. ¿Sí? Queridos hermanos, como adventista del séptimo día y adventista, lo mencionas, pastor, porque esperamos el regreso de Cristo, como lo mencionaba pastor también en su momento atrás, que es el hilo en toda la Biblia que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con Adán y Eva, que también esperaban al Mesías. El enemigo siempre ha metido diferentes teorías. Algunos mencionan que Cristo va a venir de una manera que nadie se va a dar cuenta, teorías humanas. Que otros, Cristo ya vino, que otros va a venir de manera espiritual, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Porque cuando Cristo vino por primera vez como un bebé, nadie lo reconoció. Bien lo hemos leído en los evangelios, en el evangelio de Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, con respecto a la segunda venida de Cristo, pastor Oscar, ¿qué acontecimientos, qué mensajes tenemos en la Escritura para no quedar por desapercibidos, como que no me di cuenta? ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a la segunda venida de Cristo? Sí, pastor. Miren qué extraordinario. Quisiera comenzar con esto, porque es muy extraordinario nuestro Dios. Por ejemplo, 2000 años antes de que Jesús viniera por primera vez, cuando digo que viniera por primera vez es cuando vino como bebé en el pesebre, 2000 años antes de que eso sucediera ya estaba profetizado. Y se cumplió tal y como lo indicaban las profecías. Por eso las personas que se acercaron ahí al establo habían leído las señales, habían leído las profecías y supieron que Jesús había llegado por primera vez, el Mesías. Y se cumplió, pastor. Ahora nosotros tenemos también la promesa de su regreso, de esta segunda venida. Y si la primera vez se profetizó y se cumplió, debemos de tener la certeza de que esta segunda vez se va a cumplir, pastor. Amén. Jesús va a regresar. Solo que en esta ocasión tenemos, en un momento más, el pastor Marván tal vez nos va a explicar la forma, pero todo ojo le verá, pastor. Y es bien interesante la forma que como nosotros esperamos, es la forma en como nosotros nos vamos a preparar. Por ejemplo, los judíos, pastor, no esperaban a un Mesías. Más bien no estaban preparados. Entonces dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. No estaban listos. Yo creo que con las señales que tenemos aquí, la Biblia, pastor, tenemos suficiente luz para poder esperar al Mesías, pastor Marván. Sí, efectivamente, pastor Bolaños, el tema de la segunda venida de Jesús es tan interesante. Hace unos días estaba platicando con el pastor Escalante, pastor Misael Escalante, por un tema de la segunda venida de Jesús y me decía, pero ¿desde a dónde lo abordamos, pastor? Porque tengo diferentes ángulos de la venida de Jesús. Qué extraordinario es este tema de la venida de Jesús. Nosotros podemos encontrar en Hechos 1, 9 al 11 que estuvimos leyendo durante esta semana, podemos encontrar que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, se encontraban ahí unos varones galileos, ¿no? Observando que Jesús estaba yendo al cielo. Y dice la Escritura de esa misma manera que subió, ascendió al cielo, de esa misma forma regresará. Lo que significa que la venida de Jesús será un evento literal. De la misma manera como Jesús asciende, de esa misma forma regresará. Hay quienes argumentan que cuando Jesús se fue al cielo, solamente algunas pocas personas observaron ese acontecimiento y dicen, bueno, si de esa misma manera regresará, entonces solamente unos pocos se darán cuenta cuando Jesús regrese. Lo que ignoran es lo que otros textos de la Biblia mencionan. Porque si nosotros nos vamos a Apocalipsis 1:7, ahí el autor de Apocalipsis nos menciona, el apóstol Juan, que en realidad cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Será un evento extraordinario de tal manera o de tal magnitud que ninguna persona se perderá. No hay lugar para secretos, no hay lugar para misterios, no habrá lugar como para decir que el Señor Jesús ya vino y no nos dimos cuenta. De hecho, esa es la advertencia de Mateo en el capítulo 24. Cuidado porque aparecerán falsos cristos diciendo, heme aquí, es que ya vine, ya regresé a la tierra. No.
perdón, la escritura es muy clara mencionándonos que no hay lugar para secretos ni para misterios. Es más, no únicamente será una venida literal, no únicamente será una venida visible, sino que también será una venida audible. Porque en 1 Tesalonicenses 4:16, mi texto favorito, menciona que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, de tal manera que será un evento imperdible. Y no solamente eso, sino que también Mateo, capítulo 24, versículo 30, por mencionar un versículo, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que la venida de Jesús también será gloriosa. Otros textos bíblicos mencionan que Jesús vendrá con sus decenas de millares de ángeles, de tal manera que será una venida literal, visible, audible, gloriosa. No habrá lugar para misterios, será un evento imperdible. Todas las personas desde cualquier ángulo de la tierra sabrán que Jesús está viniendo. Por lo tanto, debemos prepararnos para ese grandioso y glorioso acontecimiento. Y al prepararnos, preparar también a otras personas para que podamos encontrarnos con Jesús. Por eso la importancia, pastor, de prestar atención a la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, porque no estamos en tinieblas. Es correcto. Aunque no sabemos el día ni la hora, tenemos la forma en cómo Jesús regresará. Entonces prepararnos debería ser nuestro gozo, pastor. Correcto. Queridos hermanos, esta lección, en el marco del gran conflicto, el enemigo quiere que andemos en tinieblas. ¿Sí? Pasó con la primera venida de Cristo, y ahora que viene la segunda venida de Cristo, que es me gustó que decía también, de la nota tónica de la Biblia, el regreso de Cristo, debería motivarnos a estar despiertos. Y ahorita vamos a abordar en los siguientes tópicos, en el segundo y en el tercero, cómo mantenernos despiertos. Por eso, hay una pregunta que yo quiero que usted la conteste en el cuadro de comentarios. Presta atención a esta pregunta, y nos gustaría que mientras usted escribe también de dónde nos sintoniza, pueda contestar esta pregunta que dice: ¿por qué la segunda venida de Cristo es importante para tu fe? La vas a contestar en el cuadro de comentario. ¿Por qué la segunda venida de Cristo es importante para tu fe? Debe de motivarnos, hermanos, como dice la lección, motivados por la esperanza. Debemos estar despiertos, debemos estar apercibidos, necesitamos estar completamente despiertos en este asunto, porque Cristo vendrá. Y todo esto, muerte, destrucción, violencia, todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, y todo lo que viviremos más adelante, se va a acabar, porque Cristo vendrá como gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, escribe en el cuadro de comentarios por qué la segunda venida de Cristo es importante para tu fe. Vamos a una pausa, terminamos esta primera parte, vamos a la siguiente. Le invitamos para que se quede con nosotros, y mientras ve este videíto, por favor escriba por qué la segunda venida de Cristo es importante para tu fe. Regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Estamos de vuelta aquí en Creciendo en la Palabra. Llegamos al siguiente tópico, que tiene que ver con principio de interpretación profética. Recuerde que esta semana en nuestro estudio estamos estudiando el capítulo 18 al 21 de El conflicto de los siglos. ¿Sí?
Como hace un momento atrás mencionamos que el tema de la segunda venida de Cristo debe motivarnos a estar despiertos y a prepararnos también. Durante la historia encontramos algunos hombres que se apasionaron en entender las Escrituras. Entre ellos está Guillermo Miller. Quiero mencionar algo que aparece en esta edición del Conflicto de los Siglos en su página 271, que dice así: como los primeros discípulos, William Miller o Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Pastores, estamos hablando que la venida de Cristo es inminente, es importante, es la nota tónica, como también hemos abordado, que es la regla, la línea de oro, ¿sí?, que se recuerda en toda la Biblia. Y el Señor dio algunas señales con respecto a su venida. ¿Qué principios deberíamos de tener, Pastor Marván, para interpretar la Biblia? Y aquí la pregunta sería de esta manera: ¿cuál es la mejor manera de entender las Sagradas Escrituras? Sin errar, sin fallar, como quizá vivió Guillermo Miller. Sí, muchas gracias, Pastor Isaí, por la pregunta tan interesante. Pudiéramos hablar quizás de otros personajes, pero ya que Guillermo Miller es un precursor, un pionero, originador de un movimiento que más tarde llegaría a convertirse en una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es interesante hablar un poco acerca de este personaje, que posiblemente algunos de ustedes ya conocen, han leído algunas biografías acerca de él. Qué interesante que alrededor de los años 1800, cuando la profecía de tiempos y medio tiempo había finalizado, que de hecho varios eruditos de las Escrituras, tanto en Europa, en Norteamérica, en las Américas, habían estudiado y prácticamente habían llegado al mismo consenso, aunque se encontraban en diferentes continentes. Como esa profecía ya se había resuelto, por así decirlo, ahora los llevó a otra profecía un poco más larga, que tenía que ver con Daniel 8:14, que en un momento vamos a ir para allá. Y entonces varios eruditos comenzaron a estudiar esa otra profecía. Y es ahí donde entra en la historia Guillermo Miller, que también comenzó a tomar las Sagradas Escrituras y únicamente con una concordancia de Cruden comenzó a estudiar un pasaje tras otro. Y según algunas de sus biografías, no avanzaba hasta que comprendía plenamente el pasaje anterior. Fue tan interesante el método de estudio de Guillermo Miller que algunos han llegado a mencionar que Guillermo Miller estableció algunas reglas de interpretación de la Biblia sumamente interesantes. 5 reglas tenían que ver con interpretación general de la palabra de Dios. Acerca de ellas va a hablar un poquito el pastor Bolaños en un momento, que se encuentran en la primera parte de este día que estamos estudiando. Y las siguientes 9 reglas tenían que ver con interpretación profética de la palabra de Dios. Y concentrándonos en estas últimas, es interesante que Guillermo Miller unía las reglas anteriores con estas y mencionaba que la misma Biblia debía interpretarse a sí misma. Nosotros no debíamos salir para encontrar qué significaban ciertos pasajes o ciertos símbolos a otro lugar. De hecho, cuando Guillermo Miller encontraba un pasaje oscuro que no entendía su significado, lo comparaba pues con otras escrituras. Y es así que descubrió que en la misma Biblia se presentan los significados. Por ejemplo, en la misma Biblia nosotros podemos encontrar que las bestias representan reyes o reinos, como aparece en Daniel 7, 17 y 23. Que el viento, por ejemplo, representa destrucción, porque la misma Biblia lo menciona. Jeremías 49, 36. Que el agua representa pueblos, muchedumbres, naciones. Apocalipsis 17, 15. Que la mujer representa la iglesia, por ejemplo. Efesios 5, 22 al 32. Y de esa manera nosotros podemos encontrar varias partes de la escritura que explican la misma escritura. Así que lo interesante también de lo que Guillermo Miller estaba presentando era que hizo una contribución a la teología del momento y tenía que ver
con que Guillermo Miller regresó a hablar o enseñar o predicar la enseñanza de la teología premileniarista. Guillermo Miller mencionaba que primero venía Jesús y después sucedía el milenio. En esa época de Guillermo Miller fue una contribución porque la mayoría de los eruditos, de los teólogos, lo entendían como el postmileniarismo. Ellos creían que primero era el milenio y la segunda venida de Jesús sería después. Así que esto ocasionó serios problemas para la predicación de Guillermo Miller. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios más fueron adaptándose y creyendo lo que Guillermo Miller estaba predicando. Así que esto nos ayuda para que nosotros podamos, así como Guillermo Miller, también dedicar tiempo para estudiar las Escrituras en una forma correcta, sencilla y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender lo que estamos estudiando. Correcto, pastor. Ahí usted decía de las 5 solas de la Reforma Protestante, que son pilares de la fe de parte de los reformadores. Yo creo que Guillermo Miller los entendió así, ¿no? Solo Cristo, solo Escritura, sola fe, solo gracia. Y yo creo que hoy en día Dios quiere llevarnos de la misma forma como llevó a Guillermo para que nosotros podamos entender y cumplir su voluntad. Enfatizando, como usted decía, la manera en la que Guillermo Miller entendió las Escrituras fue comparando, decía la lección aquí, tal vez con su Biblia, una pluma y un cuaderno, empezó a estudiar la palabra de Dios y permitió que la Biblia por sí sola se explicara. Pues la Biblia no es un misterio, pastores. No, es en su amor y misericordia de Dios. Él nos ha dado luz, nos dejó su palabra profética más segura para que nosotros podamos entender y sobre todo prepararnos para los acontecimientos del tiempo del fin. Por eso, como decía la lección, la mejor manera de entender las profecías es permitir que se interpreten a sí mismas. Y decía una parte que yo quiero compartir con ustedes, la Biblia explica claramente los simbolismos, los símbolos proféticos. Por ejemplo, las bestias representan a los reinos, está en Daniel. Por ejemplo, el viento representa destrucción, en Jeremías. El agua representa pueblos o naciones, Apocalipsis 17. La mujer representa a la iglesia, Jeremías 6. Es decir, es importante para nuestra fe entender esto y dejar que la Biblia sea su propio intérprete, porque será la forma también en cómo nosotros esperemos a Dios y nos preparemos para esperar a Jesús. Muy bien, muchas gracias, pastores. Estamos abordando entonces que la misma Biblia se interpreta así sola. ¿Sí? Hay que tomar algunos pasajes. La Biblia tiene un solo escritor, ¿sí? Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a los profetas y Dios nos quiere guiar a su verdad. Y con respecto a la segunda venida de Cristo, hay muchas teologías hoy en día. Muchas teologías donde abordan que Cristo viene de una forma, de otra, pero la misma Biblia nos dice tal cual cómo es el regreso de Cristo. Y hay una cronología muy importante que tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que vamos a abordar entonces en el siguiente tópico. Antes de terminar con esta parte, queridos, yo quiero decirles que mientras Guillermo Miller avanzaba en el estudio de la Sagrada Escritura, encontró que Dios tiene sus tiempos, que Dios es aquel que dirige todo el universo y ha dado todas las señales de tal manera que estemos despiertos, de tal manera que podamos ir concluyendo con respecto a nuestra preparación para el cielo. Y él mismo, al estudiar la Sagrada Escritura, encontró esta profecía de las 2300 tardes y mañanas que vamos a abordar entonces en el siguiente tópico. Pudiéramos resumir en esta parte. La Biblia se interpreta así solo. 2. Solo Escritura. Solamente la Escritura es aquella que nos guiará hacia la verdad. Por eso, prestemos atención y sí deberíamos agarrar una libreta, nuestra Biblia, un bolígrafo para tomar nota, para que Dios nos hable y sobre todo oremos al Espíritu Santo para que Él nos dé un entendimiento, nos dé sabiduría para comprender, aplicar, vivir su santa palabra. Vamos a el siguiente tópico, vamos a una pausa y regresamos, donde abordaremos la cronología profética más larga. Y a eso centraremos nuestro siguiente estudio con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a una pausa, regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro y
Y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Regresamos a Creciendo en la Palabra en el último tópico que tenemos, que es la cronología profética más larga. Guillermo Miller, al estudiar la palabra, al meditar en lo que decía Daniel y Apocalipsis, menciona el conflicto de los siglos, que siguiendo los mismos principios de interpretación que vimos en el tópico anterior, con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Y vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías se habían hecho literalmente, y que todas las demás diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que se estaban expresadas eran definidas en otros pasajes y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Así que se convenció, dice, déjeme leer un texto tal cual dijo Guillermo Miller, así que me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez que el que ande por el camino trazado por ellas, por poco letrado que sea, no tiene por qué extraviarse. Eso llevó a Guillermo Miller a estudiar y a profundizar en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pastor Marván, ¿cuál fue el error? Porque Guillermo Miller predicó desde 1833 en adelante hasta más de 1840. Él fue su tema central, el explicar la profecía bíblica, a la cual muchos quizá aceptaron, algunos otros rechazaron, algunos otros le ayudaron, se unieron en la explicación de esta profecía. Pero ¿cuál fue su error? ¿Cuál fue el error que tuvo Guillermo Miller, pastor? Sí, Pastor Isaí, ya decíamos en la sección anterior que Guillermo Miller había desarrollado 14 reglas de interpretación de las Escrituras en una forma meditada y organizada. Sin saberlo quizás, desenterró un método de interpretación de la Escritura que hacía tiempo estaba enterrado, oculto. De hecho, nosotros podemos encontrar que los primeros padres de la iglesia interpretaban la Biblia a través del método histórico gramatical. Fue hasta por allá del tercer siglo que llegaron personajes, padres de la iglesia, como Orígenes, como Agustín de Hipona, que comenzaron a meter métodos de lectura y de interpretación de la Biblia con el método alegórico. Y de ahí se fueron desprendiendo algunos otros métodos más. Fue hasta el tiempo de la Reforma que volvieron a surgir los métodos de interpretación bíblica histórico-gramatical, pero después también paulatinamente se fueron enterrando. Y fue entonces hasta que nuevamente Guillermo Miller comienza a estudiar de esa manera sistemática la Escritura que los volvió a desenterrar. Y lo mismo sucedió con la interpretación profética de las Escrituras. Cuando hablamos de escuelas de interpretación profética, encontramos tres grandes escuelas de donde posiblemente se dividen varias más. La escuela preterista, la escuela futurista y la escuela historicista. Que nosotros como adventistas del séptimo día creemos en la escuela historicista, lo cual también desenterró Guillermo Miller, que de la misma manera encontramos que esa es la escuela que utilizaban los primeros padres de la iglesia, que se utilizaba en la Reforma y que se volvió a desenterrar en este tiempo de reavivamiento de los años 1840. Lo interesante era que habíamos dicho que cuando Guillermo estaba estudiando las Escrituras, como también otros eruditos, se daban cuenta que algunas profecías estaban teniendo cumplimiento ya. Por lo tanto, pensaron que así como otras tuvieron cumplimiento, debía también haber un calendario divino para el tema de la segunda venida de Jesús. Es así que se concentraron en la profecía de las 2300 tardes y mañanas y creyeron que en esa profecía se encontraba el calendario para la venida de Jesús. Y entonces se dieron a la tarea de analizarla, de escudriñarla, de estudiarla. Y fue así
como llegaron a la conclusión, o Miller llegó a la conclusión de que la purificación del santuario debía significar la venida de Jesús. Hay unos estudios en biografías de Guillermo Miller donde se menciona que hizo un trabajo exhaustivo para llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, él se preguntaba qué significa la purificación del santuario y encontró que la Biblia llama santuario a diferentes elementos. Encontró 7 cosas que la Biblia conoce como el santuario, que tenía que ver con Jesús, tenía que ver con el cielo, tenía que ver con la tierra de Judá, con el templo de Jerusalén, con el lugar santísimo, la tierra y la iglesia. Y entonces Guillermo Miller comenzó a eliminar algunas posibles respuestas equivocadas, porque dijo: Jesús no necesita ser purificado, el cielo tampoco necesita ser purificado, y comenzó a eliminar y llegó a la conclusión de que era la tierra y la iglesia. Y entonces pensó, conforme a la teología del momento, que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús, equivocadamente, porque era la teología del momento, porque en realidad la Biblia no menciona que la purificación del santuario se refiere a la segunda venida de Jesús. Sin embargo, ellos creyeron de esa manera, y entonces fue así que el grupo precursor de Guillermo Miller sufrió una gran desilusión, porque los llevó hasta el día exacto en el que terminaba esta profecía, y entonces creían que en ese momento iba a regresar el Señor Jesús. Eso es lo que va a explicar entonces en un momento más el pastor Bolaños. Así que fue de esta manera que Guillermo Miller llegó a estas conclusiones equivocadamente, pero ayudaba para que muchas personas escépticas regresaran a ver lo que tenía que ver con temas religiosos, espirituales, con la venida de Jesús. Y como tú mencionabas, pastor, muchos aceptaron, algunos otros se burlaban, pero la excitación era grande en ese tiempo, lo cual debería motivarnos a nosotros también, que el tema de la segunda venida de Jesús debería ser un tema que debería llenar nuestros corazones, que debería darnos alegría y nos debería llevar también exhaustivamente a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios para llenarnos del conocimiento de ella y prepararnos a nosotros y también a las personas que nos rodean para un encuentro con Jesús. Amén. Estamos hablando entonces que esta profecía de Daniel 8:14, que estudió con toda claridad Guillermo Miller, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando Daniel quiso saber el significado, el ángel fue: todavía no es el momento. Y leemos el versículo 26 del capítulo 8 de Daniel, que dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, tú guarda la visión porque es para muchos días. Y dice la escritura que Daniel quedó quebrantado, estuvo enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no le entendía. No entendía la profecía de las 2300 mañanas. Todo esto llegaba, y como lo ha mencionado Pastor, la gente se apuntaba, más bien apuntaba que era el regreso de Cristo. La purificación era el regreso de Cristo. Cuando leemos el capítulo 9, dice en el versículo 23 de Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero, Pastor Bolaños, ¿qué era lo que significaba toda la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Que, como ya se ha mencionado, aparentemente era el regreso de Cristo. Y muchos aceptaron, pero muchos quedaron chasqueados. ¿Cuál era el significado que la Biblia nos da con respecto a esta profecía, pastor? Sí, pastor, esta cronología profética más larga, por cierto, es una profecía extraordinaria, que si la estudiamos y la entendemos, nos puede hablar sobre quién es nuestro Dios de una manera que nos va a dar mucha paz. Recordemos que Daniel estaba en Babilonia cuando el ángel le dice que el decreto que se promulgaría era para la independencia del Israel y de los judíos, para que Jerusalén fuera una nación independiente. Y bueno, según la historia, voy a presentar aquí una ¿cómo se podría decir? Infografía. Ajá. Sí, un cronograma, y usted lo puede ver también ahí en pantalla, mis hermanos. Bueno, según la historia bíblica, este decreto que le da autonomía a Jerusalén y a Israel se da en el año 457, allí con el decreto de Artajerjes. Por cierto, 81 años después de que el ángel habla con Daniel, que le da aviso. Y noten bien, el ángel le dice a Daniel que daría un decreto para que se restaurara Israel.
pero el ángel le dijo que ahí comenzarían los tiempos del Mesías. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Daniel 9:24, vamos a ver que desde la salida de la orden empezarían los tiempos del Mesías, ¿verdad? Nosotros diríamos así, como dice, desde la orden hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas, o nosotros podemos decirlo también, comenzarían 483 años. Los adventistas del séptimo día creemos que los 2300 días o años comenzaron entonces en el año 457. Y desde ese decreto hasta el Mesías habría 483 años, tal y como usted lo puede ver allí explicado en la pantalla, según haciendo los cálculos de Daniel 9:25 y 26. Aunque por cierto, pastores, deberíamos hacer ahí un pequeño cálculo, ya que como no hay un año cero entre el 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo, entonces deberíamos añadir ahí un año a nuestro cálculo. Y entonces, por lo tanto, deberíamos esperar que Jesús, el Mesías, haya aparecido en el año 27 después de Cristo, siendo bautizados por Juan el Bautista ya en el río Jordán, justo cuando se cumplían los 483 años. La lección también nos traía ahí explicando un poquito sobre que Mesías significa ungido. Y es fascinante esto porque a mí me gusta, por ejemplo, Lucas 3:1 nos da la información exacta de cómo y cuándo iba. Es fascinante ver esto. El bautismo de Jesús dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la provincia de Traconite, dice, y siendo sumo sacerdote Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Miren, Lucas 3, del 1 al 3, nos da información exacta del bautismo de Jesús. Jesús llegó justo a tiempo cuando se cumplían los 483 años. Lo maravilloso del programa de Dios es que en el año 27, entonces, Jesús está siendo bautizado en el Jordán justo a tiempo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Así es la agenda de Dios. Así son los tiempos de Dios, pastores, hermanos. Todas las fechas, todo el tiempo, el control está en las manos de Dios, y esas manos son grandemente poderosas. Amén. Todo está bajo el control de Dios. Y una vez que se cumplieron los 483 años y Jesús se bautizó, según Marcos 1:15, empezó a predicarse así: el tiempo se ha cumplido, decía Marcos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, eran palabras de Jesús. Los tiempos de Dios, por cierto, hermanos, dan consuelo. Dios tiene un programa para nuestra vida, Él nos conoce, Él sabe lo que va a pasar y siempre actúa al tiempo. Entonces, cuando Jesús se bautizó, empezó a predicar, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? Bueno, los 483 años, como usted lo está viendo en pantalla, que le dijo Gabriel a Daniel que pasarían después del decreto hasta el ungimiento del Mesías. Y sigue diciendo Daniel 9:27. Usted puede leer Daniel 9:27. Sigue diciendo que por otra semana sería confirmado el pacto con muchos, y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. Dice que 7 años confirmaría el pacto con muchos. Y una vez que se bautizó Jesús, entonces confirmaría el pacto por 7 años. Ahí lo podemos ver en pantalla. Más adelante sigue diciendo el versículo que por otros 3 años y medio que se bautizó, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, Cristo se bautiza en el otoño del año 27, y en la primavera del año 31 Jesús muere en la cruz del Calvario, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Justo a tiempo, tal y como lo marcaba el calendario. Por eso es que Jesús en la cruz menciona esas palabras: consumado es. ¿Qué se había consumado? Bueno, los tiempos del Mesías. Pero la profecía decía que después de 3 años y medio Jesús sería crucificado, no por culpa propia, pero por otros 3 años y medio sería predicado.
Es decir, desde su bautizo hasta su crucifixión, Jesús se predicó a sí mismo. Pero después de su crucifixión, él fue predicado en torno a Judea y por 3 años y medio, tal y como decía la profecía. Y entonces encontramos, ahí usted lo ve en pantalla, que en el año 34 después de Cristo, el apedreamiento de Esteban, estaban terminando los tiempos del Mesías en el entorno de Jerusalén. Es decir, resulta fascinante ver cómo el Señor, todo está bajo su control. Siempre llega a tiempo y eso debería llenar también nuestro corazón. Muchas gracias, Pastor Bolaños, por explicar muy bien este cronograma. Es interesante mencionar que hay algunos elementos a resaltar. Por ejemplo, tanto Guillermo Miller como varios predicadores han encontrado la conexión que se encuentra entre Daniel 8 y Daniel 9, ya que como mencionábamos al inicio, lo único que no se explica en Daniel 8 es lo que viene el mismo ángel del 8 y del 9, el ángel Gabriel, a explicar, a hacer entender a Daniel lo único que no explicó en Daniel 8. Ahí encontramos nosotros en frases, en palabras, en temáticas, la conexión. También nosotros podemos encontrar aquí el principio día por año, que nos ayuda también para que, así como en los 1260 días años, lo mismo suceda aquí con los 2300 tardes y mañana, que nos lleva a 2300 años, tomado del principio de los textos bíblicos de Número 14:34 y Ezequiel 4:6. Y también es importante mencionar que se destaca la palabra hebrea de Daniel 8:14, donde se traduce purificado, la palabra nisdak, para que todo esto nos ayude a llevarnos a esta conclusión, ¿no? Que al finalizar la profecía de las 70 semanas, aunada con la de las 2300 tardes y mañana, porque recuerden que en la profecía menciona que 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, de tal manera que la profecía de las 70 semanas únicamente era una parte de la profecía más larga, ya que la palabra determinadas literalmente es la palabra cortadas. ¿Cortadas de dónde? De una profecía mayor. Y entonces lo único que tenemos que hacer es contabilizar desde el mismo inicio de la profecía de las 70 semanas, 457 antes de Cristo, nos vamos 2300 años y nos llevará a 1844, que es el año y el día en el cual termina la profecía, en donde las 70 semanas que ya explicó el pastor Bolaños únicamente era el inicio o una primera parte de la profecía más larga. Y es ahí donde Guillermo Miller decía hace un momento, pues llegaron a la conclusión de que Jesús venía porque interpretaron mal la escritura en ese momento, porque la escritura no dice que la purificación del santuario sea la segunda venida de Jesús, sino que tenían todavía que estudiar un poco más todo lo que tenía que ver con los elementos del santuario. Es correcto. Y sabe, pastor, llegaron a 1844 y hubo un chasco. La gente que había recibido el mensaje de Guillermo Miller quedó chasqueada. Algunos se emocionaron, pero también hay algo que mencionar en el contexto de nuestra lección. Algunos se burlaron. Dijeron que Guillermo Miller era un fan, aquí dice en la página 261 del capítulo 19 del conflicto de los siglos, dice que era un fanático rematado y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. Y pese a su incredulidad, quizá aunque hubo una teología errónea, muchos no aceptaron el evangelio, no aceptaron de que Cristo iba a venir y ni se prepararon. Ahora la pregunta es, pastores, en el contexto de nuestra lección, ¿será que aunque la gente pueda saber, oye, Cristo va a venir en tal año, ¿creen que la gente pueda decir, sí me voy a preparar para aquel día? ¿Sí voy a estar listos para ese día maravilloso para irme con el Señor al cielo cuando Él venga? ¿Creen que, pastores, aunque supiéramos la fecha exacta del regreso de Cristo, la gente se prepararía? ¿O qué pasaría como pasó en 1844? Sí, pastor, yo creo que aquí es donde nosotros no podemos quedar fuera. Ante los tiempos del Mesías, como ya lo vimos, lo hemos ampliado, no podemos olvidar que desde 1844 nosotros, o Jesús más bien, está ejecutando un juicio que precede a su venida. Y ante esto nosotros no podemos quedar fuera. Un juicio donde está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, donde nos quiere librar de la muerte eterna. Esto está haciendo Jesús. Y sí, pastor, nosotros deberíamos prepararnos al saber que los tiempos de Dios son perfectos, que su calendario, su agenda, está todo y llega justo a tiempo. No podemos quedarnos fuera nosotros de estos planes.
Posiblemente lo mismo sucedería que en el tiempo de Guillermo Miller. Habría personas quizás sinceras Ujú, que están ujú. esperando el regreso de Jesús, quienes aceptarían el llamado y se prepararían. Pero posiblemente habría también personas que se burlarían del mensaje y de hecho, bueno, la escritura menciona, ¿no? El apóstol Pedro menciona en su segunda carta, capítulo 3, del versículo 3 al 9, que en el tiempo final habría personas burladores que preguntarían, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Así que no nos sorprendamos que aunque Dios ha sido muy claro al dejarnos esta escritura, las profecías en ella, pues habrá personas que las creerán y otras que no. Ojalá que nosotros podamos estar dentro del grupo de las personas que creen en la palabra de Jesús, de las personas que estudiamos la Biblia y que nos estamos preparando y preparamos a otros también para un encuentro con Jesús. Amén. Vamos concluyendo este tópico en nuestra lección, hermanos, solamente leyendo lo siguiente. La proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora lo que fue hecha por los ángeles a los pastores de Belén. Es decir, buenas nuevas de gran gozo. Pero menciona también en la página 264 de esta edición, al final de este capítulo 19, que el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas es ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo, el revelador, previniendo la guerra que sería el estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuanto leyesen, oyesen y guardasen la palabra de la profecía. Satanás se va a empeñar en que en el día en el cual Cristo venga, nadie esté preparado. Aunque haya profecías con mayor claridad, que como le hemos escuchado hace un momento atrás, el enemigo se va a encargar de que nadie esté listo, que nadie discierna, que como dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que cuando todo el mundo diga paz, no hay, todo está tranquilo, hay paz y seguridad, dice que vendrá de repentina destrucción. Tenemos que estar despiertos, tenemos que velar. La venida de Cristo es real, es inminente, y el Señor va a venir por ti, viene por mí. Pero no podemos andar en las tinieblas, no podemos andar como, soy adventista, pero ni siquiera entiendo esto. Deberíamos estudiar esa profecía bíblica, deberíamos escudriñar la Escritura, porque el cielo está cerca, el Señor viene muy pronto. Yo le invito para que en la lección, en el capítulo 19 del conflicto de los siglos pueda detallar, pueda leer, pueda profundizar acerca de este estudio y pueda prepararse para que en aquel día esté listo y pueda decir como el texto bíblico dice, Él es mi Dios, en Él he esperado y Él me salvará. Pastor David, ¿a qué conclusión usted llegaría de esta lección? ¿Qué mensaje le daría a los maestros? ¿Qué mensaje le daría a la feligresía con respecto a la lección número 7? Sí, este mensaje, este tema de la segunda venida de Jesús, así como ha llenado de esperanza a otros cristianos a lo largo de los siglos, también debería llenarnos a nosotros, también debería fortalecernos, prepararnos para encontrarnos con Jesús, porque ¿a quién no le gustaría reencontrarse con Jesús, nuestro Salvador, el que estuvo dispuesto a morir por nosotros? ¿A quién no le gustaría reencontrarse con nuestros seres queridos que la muerte nos ha arrebatado? ¿A quién no le gustaría pues vivir junto a ellos, nuestros seres queridos, y a Jesús que nos rescató, vivir junto a ellos por la eternidad? Así que este tema también debería llenarnos de esperanza, debería llenarnos de gozo, de saber que pronto todo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte que inundan este mundo se terminarán, para que podamos irnos a un lugar que Jesús ya ha preparado para nosotros, en el cual serán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Amén. Pastor David, muchas gracias por acompañarnos en esta lección. Pastor Bolaños, ¿qué mensaje le daría a la congregación al estudiar esta lección 7, Pastor? Sí, al estudiar esta lección hemos visto que esto es parte de nuestra fe y esto es parte de nuestro mensaje. El ángel le dijo a Daniel que después de los 2300 años se purificaría el santuario y entonces se iniciaría el juicio que precede la venida de Jesús. Y ese juicio que según Apocalipsis 14:7 dice que un ángel atravesó el cielo diciendo, la hora de su juicio ha llegado. Así que así son los tiempos de Dios. Este es el programa de Dios, todo calculado, todo tiene su fecha y sobre todo las cosas que tienen que ver con el plan de redención. Así que prediquémoslo con gozo y esperemos a Jesús como es digno de esperar. Amén. Muchas gracias, Pastor Bolaños, también por Gracias. estar con nosotros. Queridos hermanos, aunque en el tiempo de Guillermo Miller entendieron mal la profecía, algunos se prepararon,
Algunos rechazaron. El mensaje dice, en el conflicto de los siglos, el mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto, ¿sí? El tiempo era corto, que debían hacer pronto algo para ayudar a sus semejantes. Cristo viene y necesitamos hacer algo por nuestros semejantes. Que se preparen, hablemosles, prediquémosle, porque Cristo viene muy pronto en gloria y majestad. Si Dios lo permite, nos encontremos en la siguiente lección, en la lección número 8. Gracias por estar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Muchas gracias.